Hola, buenos días, buenos días. Nuestra clase de hoy es los biomas del mundo. Nuestra clase de hoy será un poquito extensa, pero va a ser bastante interesante. Así que por favor prestemos mucha atención para que podamos hacer nuestra tarea de la manera adecuada y después no haya molestias. Comencemos con una introducción. Un bioma o un dominio bioclimático es una zona de la Tierra donde predomina un tipo de clima y un tipo de vegetación que favorecen el desarrollo de determinados seres vivos. Sus características determinan el desarrollo de la fauna, aunque la capacidad de la movilidad de los animales hacen que puedan extender la zona fuera de donde se les permite normalmente. Los animales van llevando su granito de arena, por así decirlo, y van extendiendo estas zonas. ¿A qué me refiero cuando digo biomas? ¿Qué entendieron ustedes con esta introducción? Yo puedo pensar en una montaña rocosa, en el desierto, en los mares, en la laguna. Y sí, si pensaron todo eso, están en lo correcto. Vamos a ver este pequeño video. Por favor, presten mucha atención. Ya saben que yo les puedo hacer preguntas respecto a este video en las tareas. Y son videos muy interesantes. He escogido el mejor video para ustedes para que tengan totalmente claro este tema. Ahora sí, vamos a ver el video. Nuestro planeta está dividido por extensiones territoriales, conformados por conjuntos de ecosistemas denominados biomas. Un bioma es una determinada parte del planeta que se caracteriza por su clima, flora y fauna. Los biomas se clasifican en biomas terrestres y biomas acuáticos. Dentro de los biomas terrestres podemos mencionar a la tundra, taiga o bosque boreal, selva, estepa o pastizal, sabana y desierto. Los biomas acuáticos pueden ser marinos, de agua salada o de agua dulce. Los biomas marinos son el océano y el litoral. Los biomas de agua dulce son los lagos, las lagunas, ríos y arroyos. ¿Cuál es tu bioma favorito? Déjame tu respuesta en los comentarios. Exacto, como podemos visualizar, los biomas son estos lugares donde predomina cierto clima, donde tú dices, wow, yo no voy a olvidar ese lugar. Es un lugar que es bastante extraño, pero muy bonito. Existen biomas terrestres, biomas marinos, acuáticos y también de agua dulce, de agua salada, claramente los del río, los del los del río, los del mar, los del océano. Ahora sí, muchachos. Empecemos con las selvas tropicales. A ver, un bioma o un dominio bioclimático es una zona de la Tierra donde predomina un tipo de clima, como ya les he comentado, y una vegetación que favorece el desarrollo de los seres vivos que viven en ese bioma, en esa zona, en esa fauna. Sus características determinan el desarrollo de la fauna, aunque la capacidad de movilidad de estos animales hace que se puedan extender a una zona que no les es propia. Los biomas son regiones muy extensas, de miles o millones de kilómetros cuadrados. Es difícil definir los límites entre los biomas, ya que no están separados por fronteras, así como Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, sino que están separados por zonas de transición que presentan características inmediatas. Podemos distinguir a grandes rasgos los siguientes biomas terrestres: las selvas tropicales, las sabanas, los desiertos cálidos, los bosques mediterráneos, los bosques cálidos, las estepas, la taiga y la tundra. Ahora vamos a hablar de las selvas tropicales como tal. Estas se localizan principalmente en la franja comprendida entre los 10 grados centígrados de latitud y ambos lados de la línea ecuatorial. Están entre lado y lado. Se encuentran en América del Sur,
América Central, en el centro, en el oeste de África y el suroeste de Asia, al este de India y al noroeste de Australia. Presentan un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medidas cálidas. Se podría decir que tienen bastantes cálidos, son bastantes cálidos y no alcanzan, o sea, alcanzan los 27 grados centígrados, no alcanzan más ni menos. Ya, obviamente, si nos referiríamos a que ellos alcanzan más, más temperatura o menos temperatura, esto significa que no está bien, que algo le está pasando, ya que normalmente su temperatura es de 27 grados centígrados. La materia orgánica que va a parar a los suelos está formada sobre todo por restos de vegetales y se ve sometido a una rápida descomposición por parte de hongos y las condiciones climáticas, como les estaba diciendo, de la selva o de la fauna. En este caso estamos hablando de las selvas tropicales, así que de la selva. Por, hay un reciclaje rápido de los elementos nutritivos de todos modos. Las abundantes precipitaciones que se producen en un lavado de nutrientes y los suelos son poco fértiles. Esto quiere decir que no existe mucha vegetación, ya que sus suelos son poco fértiles, pero aún así hay vegetación, porque ¿cómo vivirían los animales de esa zona si no hubiera vegetación? Esta fauna es abundante y diversa en cuanto a animales. Se calcula que la mitad de todas las especies de seres vivos habitan en las selvas tropicales. Wow, qué interesante. Yo creo que sí, ya que nosotros no conocemos a todos los animales del planeta. Esto quiere decir que donde hay más lugares donde pueden esconderse, están ahí. Ahora sí, vamos a cambiar de diapositiva, chicos. Me disculpan un momento, voy a apagar un ratito la cámara y el micrófono. Muchas gracias. Ahora sí, sigamos. Las sabanas. Este es un clima tropical seco donde se caracteriza por la existencia de una estación húmeda bien diferenciada. En el hemisferio norte, la estación seca comienza a finales de año y acaba en marzo o en abril, mientras que el hemisferio sur, la época seca va desde mayo hasta agosto o septiembre. Esta es un clima tropical seco, como les estoy diciendo, se caracteriza por una larga existencia de estación seca, es decir, plantas secas, su suelo es bastante seco y cuando tienen una estación húmeda, eso quiere decir cuando tienen lluvias, es bastante húmedo. Se podría decir que es un poco lodoso. En el hemisferio norte, la interacción es seca, como ya les digo, mientras que al otro lado está comenzando y es húmeda. Los suelos de estas zonas tropicales retienen poco o nada de agua y tienen muy poca materia orgánica cuando están en su zona seca. La vegetación está principalmente formada por praderas de plantas herbáceas. Durante la época seca, viven una estación un poquito complicada, ya que es más difícil que estos animales encuentren comida e incluso encuentren algún río donde tomar agua. Y también se sabe que es muy complicado que estos animales cambien de temperatura porque están acostumbrados a una temperatura bastante caliente, bastante alta. Entre los animales predominan los grandes herbívoras como las cebras, las jirafas, las gacelas. También destacan los grandes carnívoros como los leopardos y los leones. Ahora vamos a observar un pequeño video. Esperemos que el video cargue para poder observar el interesante video. Bueno, hasta que el video está cargando. Vamos a seguir hablando de las sabanas. Estas son lugares muy calientes donde otros tipos de organismos no se podrían extender porque no,
no llegarían a soportar esta temperatura tan alta como lo es en las sabanas. Los animales que han nacido en la sabana están totalmente acostumbrados a estar a grados muy altos, a que su suelo sea muy seco, a que no tengan mucha comida, a comer cada cierto tiempo, o incluso a beber agua cada cierto tiempo. Ok, el video, vamos a ver el video. Ahora sí, por favor, presten mucha atención. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, la sabana. Cuando pensamos en la sabana, es comprensible que imaginemos áreas calientes y secas. Sin embargo, puede que te sorprenda saber que este bioma posee una estación extremadamente húmeda y luego una temporada extremadamente seca. Se encuentran en las latitudes más bajas. Este bioma particular cae en el medio entre un prado y una región boscosa. A menudo bordean los bosques tropicales y pueden superponerse con otros tipos de biomas. La sabana es un bioma caracterizado por un estado arbóreo arbustivo en el que su dosel arbóreo tiene una escasa cobertura, ya sea por árboles pequeños o por tener poca densidad de ellos, que le permite un estrato herbáceo continuo y generalmente alto. Combina características del bosque y del pastizal. Normalmente, las sabanas son zonas secas de transición entre selvas y semidesiertos. Las sabanas se encuentran ubicadas en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo con climas tropicales secos, aunque en ocasiones también se incluyen ecosistemas templados similares bajo esta denominación. La sabana más conocida es la sabana de África. Existen muchas áreas del planeta donde se encuentran biomas de sabana. Estas incluyen África, Australia, Madagascar, India, América del Sur y la parte sudeste de Asia. A veces, los animales y las plantas que viven en la sabana se encuentran al borde de la muerte, antes de que la temporada de lluvias comience y con ella la abundancia. Parece que no son capaces de sobrevivir por más tiempo sin agua cuando de repente la lluvia comienza a caer desde el cielo. El mayor lugar donde se encuentra un bioma de sabana es en África. De hecho, en África, el 46% de la superficie terrestre encaja en este perfil, lo que hace difícil para ellos mantener el crecimiento de su propia comida en muchos lugares. A menudo son países subdesarrollados y los humanos deben trabajar la tierra para su propia supervivencia. Características de la sabana. Solo unos pocos árboles dispersos se encuentran en este bioma. Existe una estación seca y una lluviosa en la sabana. Como resultado, el suministro de alimentos puede ser muy alto en algunos momentos del año para luego ser muy bajos en otros. Las plantas y animales que viven en la sabana han tenido que adaptarse a tales cuestiones. Muchos de los animales migran alrededor del bioma con el fin de encontrar suficiente comida y agua para sobrevivir durante las estaciones. La precipitación anual en una sabana es de 150 centímetros. Durante la estación seca, la temperatura diaria promedio es de 34 grados centígrados y durante la temporada de lluvias se reduce a un promedio de 16 grados centígrados. Fauna de la sabana. El bioma de sabana puede ofrecer condiciones muy duras, pero existen gran variedad de plantas y animales que son capaces de sobrevivir en ellas. Cuando se trata de animales, existen algunas criaturas muy pequeñas. Algunos invertebrados incluyen escarabajos, saltamontes y termitas. También hay muchos animales grandes en este bioma. Estos incluyen leones, leopardos, ciervos, elefantes, cebras y canguros. Los animales carnívoros dependen de la existencia de suficientes rebaños comiendo hierba y arbustos, de manera que existe una enorme interdependencia entre los animales y las plantas de la sabana. La gente de África que vive en la sabana a menudo trata de criar ganado y cabras. Se basan en las hierbas que crecen allí para que los animales pasten y a menudo pierden algunos de sus animales en las garras de los carnívoros de este bioma. Para evitarlo, pueden poner trampas o incluso cazar a aquellos que piensan que causan problemas en una ubicación particular de su hábitat. Flora de la sabana. La hierba salvaje es el principal tipo de vegetación en un bioma de sabana. También es uno de los más importantes, ya que ofrece comida a muchos tipos de animales que sin ella morirían de hambre. Esto, a su vez, haría más difícil la supervivencia de los carnívoros. Existen además
áreas particulares de una sabana. Estos incluyen pinos, palmeras y árboles de acacia. Pueden crecer en grupos y ofrecen algo de sombra a los diversos animales que viven en este ambiente. Puede que no seas consciente del hecho de que, de todos los biomas del mundo, la sabana tiene algo único. Aquí se encuentra la población más diversa de grandes herbívoros y mamíferos. Como se puede ver en los diversos ejemplos, los unos sin los otros no serían capaces de sobrevivir. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete. Listo, chicos, qué interesante video sobre las sabanas. Como nos podemos dar cuenta, aquí están la población de animales de los herbívoros y carnívoros más grandes. Ahora vamos a ir con los desiertos cálidos. Estos desiertos se localizan alrededor de los trópicos de Capricornio y Cáncer, donde se produce un descenso de aire seco procedente de otras latitudes, que origina unas condiciones áridas. En el hemisferio norte existen grandes desiertos y también en el norte de África, en el Oriente Medio y en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. En el hemisferio sur, los desiertos se sitúan en Australia, en el sur de África y en la costa del Pacífico en Sudamérica. Ahora vamos a ver otro video porque es muy importante que veamos estos videos para que podamos comprender de la manera correcta eh, todo sobre el desierto, todo sobre los desiertos cálidos, todo lo que tienen y además, si tienen alguna otra curiosidad, aquí en estos videos lo vamos a responder. Ahora sí, por favor, presten mucha atención. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, el desierto. Se entiende por desierto a un paisaje bioclimático caracterizado por sus bajísimos índices de precipitación o lluvias y por lo tanto a márgenes muy estrechos de humedad, lo que se traduce en climas secos, temperaturas extremas y suelos áridos. Tradicionalmente se les ha pensado como lugares desprovistos de vida, aunque esto no sea necesariamente así. Existe una flora y una fauna, y también poblaciones humanas que han sabido adaptarse a estas duras condiciones de vida. Actualmente, los desiertos ocupan casi un tercio de la superficie de nuestro planeta, lo que supone un área total de más o menos 50 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales un 53% corresponden a los desiertos cálidos como el del Sahara, y el resto son desiertos helados, como la Antártida. Se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de los 5 continentes, siendo las regiones más conocidas las del norte de África, el norte de México, la tundra de Rusia, las planicies gélidas de Groenlandia y Alaska, así como al norte de Chile y al sur de Argentina. En los desiertos, la erosión eólica, es decir, por viento, y la radiación solar suelen ser muy intensos, por lo que el suelo suele ser arenoso, pedregoso o rocoso, y en el caso de los desiertos polares del Antártico, está constituido por una densa capa de suelo congelado llamada permafrost. Clima del desierto. Es posible reconocer 3 tipos climáticos diferentes en los desiertos, atendiendo a su media de precipitaciones anuales, que en cualquier caso suele ser más baja que en el resto de las regiones del planeta. Podemos hablar de climas semiáridos. Tienen una media de 250 a 500 milímetros de lluvia al año y constituyen un 15% de la superficie de la Tierra. Suelen hallarse apenas en los bordes exteriores de los desiertos propiamente dichos. Climas áridos. Con precipitaciones anuales entre 25 y 250 milímetros, abarcan el 16% de la superficie del planeta y se encuentran en el grueso de los desiertos conocidos. Climas hiperáridos. La sequía en estas regiones es tal que no suele llover durante años. Por suerte constituyen apenas un 4% de la superficie planetaria y se limitan a los desiertos polares, que son demasiado helados para el agua líquida o al corazón mismo de los grandes desiertos cálidos. Las temperaturas en los desiertos. Ok.
Como podemos darnos cuenta, uno de los datos más importantes de los desiertos cálidos es que los desiertos es muy, muy raro que llueva. Puede llover incluso, llovió este año, la próxima lluvia será en 2026. Con suerte será en 2026. No hay mucha vida en estos desiertos. Ok, lo siento mucho. Ok. No hay mucha vida en estos desiertos, ya que no hay agua y hay mucho sol también. El clima es demasiado seco, se caracteriza por temperaturas entre 20 grados centígrados y 30 grados centígrados. Los desiertos son tierras áridas y fuertemente erosionadas, por lo que la vegetación es escasa, como les estaba contando. Se encuentran plantas suculentas del tipo de los cactus, que es el alimento de los pocos animales que se encuentran en el desierto. Estos cactus tienen reservas de agua. Estos cactus tienen reservas de agua y de eso se alimentan vamos a darles un ejemplo, los camellos, que es lo que más conocemos que hay en los desiertos. De ahí no se sabe que hay gatos, perros, cebras, no, es muy difícil. Las raíces ocupan una extensa superficie, lo que les permite captar el agua de la lluvia. Cuando llueve, estas plantas absorben muchísima agua que pueden guardar ahí por muchísimo tiempo. Estas tienen una semilla muy resistente y pueden germinar aún así haya la sequía y no les echen agua, como cualquier proceso normal de la fotosíntesis. La fauna presenta una actividad nocturna y hábitos subterráneos, además de gruesas cubiertas del cuerpo, para evitar la pérdida de agua. Hablamos de los animales. ¿Podemos ver cebras en el desierto? Sí, pero es muy, muy raro, de verdad. Lo que más vamos a estar acostumbrados a ver son los llamados camellos. Ahora, muchachos, vamos con los bosques mediterráneos. ¿Me permiten un momento? Gracias, muchas gracias por la espera. Ahora sí, estos bosques están presentes en las tierras que rodean el mar Mediterráneo, que están en las costas de California, en la costa de Chile y en pequeñas zonas al sur de África y al sur de Australia. El clima es templado, con estación seca. Se caracteriza por unos veranos muy calurosos y secos y unos inviernos muy frescos o moderadamente fríos. No es que ellos, ay, tengo mucho frío, no, son moderadamente fríos, es un frío que es bastante común. Sus medidas anuales se sitúan entre los 10 grados centígrados y los 18 grados centígrados. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 400 y los 100.000 metros. Las lluvias se concentran principalmente en otoño y primavera, pero son muy irregulares. Estas precipitaciones pueden ser de corta duración, pero a menudo tienen una gran intensidad. Los suelos son fácilmente erosionables si pierden la cubierta vegetal, la vegetación formada por árboles, los arbustos son muy profundas sus raíces para captar esta humedad que hay en el subsuelo. Cuando llueve, estas plantas, árboles, arbustos, se encargan de absorber la mayor cantidad de agua posible para así poder crecer y florecer. En las zonas más áridas se desarrolla la maquia, que está formada por arbustos como la escoja y el palmito. Las plantas son bajas, con hojas espinosas o con resinas de gusto fuerte y desagradable, es decir, que no son aptas para el consumo. Actúan como defensa contra los herbívoros. La vegetación es espirófata y es decir, que está adaptada al fuego. Este es un agente perturbador frecuente que constituye un factor limitante. En estos lugares, los bosques mediterráneos suelen haber muchísimos incendios por lo mismo, porque están adaptados al fuego y es muy fácil que se enciendan.
Es característico encontrar cortezas resistentes al fuego, es decir, que no prenden, como el corcho de los alcornoques, troncos con gran capacidad para brotar y también el caso de los robles que son muy, muy fuertes. Como digo, no hay mucha vegetación alta, la mayoría son medianas o muy pequeñas. Vamos a ver una parte de este video para, como ya les dije, informarnos más y responder alguna que otra duda que les haya quedado. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante: bosque y matorral mediterráneo. Se llama bosque o matorral mediterráneo a un bioma boscoso y de matorrales frecuente en las regiones que presentan un clima mediterráneo, o sea, un clima semejante al de las inmediaciones del mar europeo del mismo nombre. Este tipo de bosques datan de épocas muy antiguas y han sobrevivido a los eventos de formación de la región mediterránea. Por otro lado, también resistieron la intervención del ser humano, que ha jugado un rol importante en la conformación de su biocenosis. Sin embargo, el bosque mediterráneo es altamente sensible a la desertificación. Si se destruye la capa vegetal, dado que es un tipo de bioma árido, de vegetación xerófila, es decir, adaptado al medio seco y poca biodiversidad. Ubicación del bosque y matorral mediterráneo. Las regiones mediterráneas se encuentran repartidas en el mundo en 5 regiones climáticas ubicadas en la fachada occidental de distintos continentes. Estas regiones son la cuenca endorreica alrededor del mar Mediterráneo, entre el sur de Europa, el norte de África y el oeste del Oriente Medio. El chaparral californiano, ubicado en el estado de California, en los Estados Unidos. El matorral chileno, en la costa occidental de América del Sur y en el centro de Chile. El fimbo sudafricano, ubicado en la región del Cabo. El malle, al sudeste y sur de Australia. Características del bosque y matorral mediterráneo. Se trata de un bosque xerófilo con sotobosque leñoso, aromático y espinoso. Contiene un número modesto de especies vegetales y una tendencia hacia la desertificación muy marcada, ya sea como consecuencia de la destrucción de la capa vegetal o por la acción erosiva de las lluvias sobre el suelo. Las especies vegetales están adaptadas al fuego recurrente en la sequía de los veranos. Por eso poseen cortezas muy gruesas y resistentes con las que guarecerse, así como hojas cubiertas de cera para impedir la pérdida de agua durante los meses cálidos. Fauna del bosque y matorral mediterráneo. Existe una diversidad animal adaptada a las condiciones climáticas y a los vegetales disponibles como alimento. Como en otras regiones naturales, los insectos son el grupo animal más numeroso y exitoso, sosteniendo una cadena alimenticia que incluye aves rapaces, pequeños roedores, ardillas, liebres y pequeños reptiles. También existen depredadores de mayor tamaño como el lince, especialmente el lince ibérico, los zorros, las águilas y los lobos. También hay animales herbívoros como la cabra montesa. Abundan los anfibios y muchas especies de aves como el arrendajo, el piquituerto, el herrerillo o el chotacabras. Flora del bosque y matorral mediterráneo. En estos bosques predominan las perennífolas, como la encina, en medio de una vegetación xerófila y esclerófila, adaptada a la aridez estival. También abundan el lentisco, el aladierno, muchas lianas como la zarzaparrilla y también las jaras, el romero y el tomillo. Ok, como nos pudimos dar cuenta, es una fauna con bastante diversidad. Es una fauna con bastante diversidad. Hay muchos animales, hay muchas serpientes, hay ardillas, hay pájaros, hay águilas. Y también hay animales carnívoros, pero hay más animales herbívoros, ya que en este lugar predominan las plantas y los troncos. Ahora sí, vamos a hablar de los bosques caducifolios. Estos bosques
Se desarrollan en las zonas templadas del hemisferio norte. Se caracterizan por tener veranos frescos con temperaturas medias o inferiores a los 20 grados centígrados e inviernos moderadamente fríos con temperaturas que no pasan de los 3 grados centígrados, que no bajan. El frío invernal es uno de los principales factores que determinan el tipo de biocenosis de este dominio bioclimático. El clima es templado húmedo. Las precipitaciones son regulares a lo largo de todo el año, pueden ser abundantes durante el verano y por ello no padecen de sequía. Aunque también son frecuentes las nevadas durante el invierno, sobre todo en las zonas más profundas, los bosques caducifolios suelen tener nieblas, a lo que favorece que se mantenga la humedad, que no haya sequías, que su suelo no esté seco y que los animales que viven en esta fauna puedan sobrevivir, así como la vegetación. La vegetación está representada por bosques de hojas y robles, hayas, castañas. Estos árboles tienen un ciclo vital muy marcado por las 4 estaciones. El descenso de la temperatura es el factor que origina el periodo de reposo de los árboles, como podríamos decir que es la caída de las hojas. El deterioro de las hojas provoca la acumulación de materia orgánica en el suelo, porque los suelos tienen abundante humus, es lo que da actividad a descomponedores y es muy importante. Sobre las hojas del suelo habitan una gran variedad de hojas, de musgos y de setas. También se desarrolla una rica fauna representada por muchas especies de artrópodos y gusanos. Entre las especies grandes destacan el zorro y el tejón. La época fría, muchas aves emigran a otro lugar ya que no son capaces de soportar este pequeño cambio de clima porque son animales muy pequeños. Como porque son animales muy pequeños, entonces ellos tienen la capacidad de emigrar a otro lugar. Hablemos ahora de las estepas. Estas estepas son las zonas templadas continentales. Se extienden entre los 37 y 52 grados centígrados al norte y entre los 30 grados centígrados y los 45 grados centígrados en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, como les decía. El clima es muy seco y también es muy frío. Las temperaturas medias representan grandes contrastes que pueden alcanzar los 20 grados centígrados. El suelo posee una escasa capacidad de retención de agua, no tienen mucha agua. Estas condiciones ambientales hacen que las estepas no desarrollen bosques, no tienen vegetación verde, sino extensos prados con una riqueza herbácea. Esto quiere decir que hay más hierbas en el suelo que árboles, plantas. Por ejemplo, las praderas norteamericanas eh, y las estepas en Argentina, la pampa de Argentina, las plantas más abundantes son las gramíneas. Estas se desarrollan en pocos meses, después se secan y solo quedan sus semillas y ahí de nuevo van creciendo otra vez. Estas extensas zonas de pasto favorecen la existencia de grandes herbívoros, como los bisontes, los caballos, que son capaces de realizar grandes desplazamientos para poder conseguir su alimento. También habitan pequeños roedores que construyen madrigueras. Y entonces esto ha sido todo por nuestra clase de hoy. Muy interesante nuestra clase. Muchas gracias por prestar atención. Por favor, no olviden hacer sus tareas. Es todo por la clase de hoy. Hasta luego.